Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aldair Gámez, yo soy estudiante de la tecnología en el análisis de costos y presupuestos y mi línea de escritura y por ende pues mi línea de investigación tiene como título la importancia del análisis de costos y presupuestos en el sector inmobiliario y voy a hacer un análisis del caso Space. Bueno, la pregunta que les voy a dejar es si se pudo haber evitado el desplome de la Torre Space si se hubiese hecho una mejor gestión del costo y del presupuesto en el caso concreto. Bueno, para llegar, digamos, a esa respuesta o a un acercamiento a la respuesta, voy a hacer tres capítulos. El primero, la importancia de los costos. El segundo, la importancia de los presupuestos. Y el tercero, voy a mencionar todo lo ocurrido en el caso Space, partiendo como tal de las sentencias que se emitieron sobre el tema. Bueno, respecto del costos, Vázquez define el costo como un procedimiento para calcular lo que cuesta hacer algo. Es la suma de esfuerzos y de recursos que se han invertido para producir una cosa. El costo es un desembolso o su equivalente que reporta un beneficio futuro y por lo tanto es capitalizable. Aquí hace una diferencia del gasto porque es que el gasto se hace en un solo periodo y por lo tanto el gasto no es capitalizable. El costo también mide, consolida y reporta información tanto financiera como no financiera relativa a la adquisición y consumo de insumos para una empresa. Digamos que hay diferentes tipos de costos. Unos costos directos, que son los que están directamente relacionados con un determinado objeto de costo y va a ser reconocido fácilmente por un mecanismo de seguimiento económico, ¿cierto? En el caso del sector inmobiliario, como tal, puede ser la compra del lote, la compra de los materiales y la mano de obra que se va a utilizar. Y también hay unos costos indirectos que están relacionados con el objeto de costo específico, pero no va a ser reconocido tan fácilmente mediante la aplicación de una simple fórmula económica. En el sector inmobiliario podemos encontrar, por ejemplo, los gastos de licencia, el pago de honorarios a un abogado, pues eventualmente. Bueno, en el sector inmobiliario encontramos también los costos de construcción y los costos inmobiliarios. El costo de construcción es el componente principal de todos los costos y representa entre un 70 y un 75% del total dependiendo de las características del proyecto. Eso incluye tanto los costos directos como los costos indirectos, pero dependiendo de la magnitud del proyecto, se puede subir el costo entre un 75 y un 80% si, por ejemplo, como es tan grande, se va a utilizar una supervisión, ¿cierto? Un revisor. Y los costos inmobiliarios son todos aquellos que anteceden a la construcción, pero que están directamente relacionados con el proyecto inmobiliario, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto vial, el levantamiento topográfico, toda la infraestructura como tal, agua, electricidad, etc. Bueno, en la importancia del presupuesto. El presupuesto también lo define Vázquez como el cálculo anticipado del costo de un producto o de un servicio. Es planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en términos monetarios. Un presupuesto es la expresión cuantificada del plan de acción. Aquí cuando se habla del plan de acción es porque se antecede pues el tema de una planeación y de un control. Y este presupuesto, ¿cierto? Es lo que va a materializar esa planeación y ese control de ese plan pues como tal de acción. Entonces, el presupuesto es esa expresión cuantificada del plan de acción y constituye una herramienta adecuada para la coordinación e implantación de este plan o proceso de producción. Y ya el control es una fase posterior en la que se supervisa y controla el desarrollo del proceso de producción, registrando los cambios con respecto a las desviaciones en la sucesión de tareas. Este presupuesto pues nos va a permitir, de acuerdo pues con el plan de acción que elijamos, mirar el tiempo invertido, el dinero pues invertido, la relación de ejecución que guardan entre sí todas las actividades pues que se hicieron en ese plan de acción, los insumos también que se han gastado y demás. Bueno,
Ya finalmente, pues voy a hablar de lo ocurrido en el denominado caso Space en Medellín. Como ustedes saben, este caso pues fue bastante sonado, de hecho la prensa hizo mucho hincapié pues en esta obra, no en vano también se hizo una ley regulando pues específicamente la protección a los compradores de vivienda porque esto se volvió pues un problema mayúsculo para las personas que estaban adquiriendo la vivienda y que se quedaron pues obviamente sin vivienda y sin la plata que habían invertido y no simplemente ellos, sino también los arrendadores de vivienda, pues que eso fue un tema muy complejo. Sin embargo, pues yo no me voy a extender hacia ese tema de compradores de vivienda porque no tiene, digamos, tanta cercanía al análisis que yo voy a hacer desde la perspectiva de los costos y de los presupuestos. Bueno, el 12 de octubre del 2013, en horas de la noche, se desplomó la torre 6 del conjunto Space, ¿cierto? Esto dejó comprometida la estructura de las restantes torres ante las graves fallas que se presentaban pues, y el riesgo inminente de un colapso. Y esto generó la pérdida absoluta de todas las torres. Bien porque se desplomaron algunas pues con la explosión que se hizo, o porque perdieron ese valor comercial, porque pues ya no era habitable, por lo tanto pues ya nadie iba a comprar. Digamos que este problema ocasionó que se realizaran varias acciones legales. Un proceso penal, digamos que también por la muerte de estas personas que ocurrieron, también un proceso de acción de indemnización de perjuicios causados a un grupo y también un proceso de protección al consumidor que se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, pues yo no me voy a referir específicamente a ese fallo, porque no tiene, digamos, una correspondencia pues con el análisis del costo y presupuesto que yo quiero hacer específicamente. Sin embargo, digamos que el proceso penal es importante porque se probó que hubo un incumplimiento a la normatividad sismo resistente. De ahí que la Torre 6 no pudiese soportar su propia carga. Así que mucho menos iba a poder soportar algún movimiento telúrico, pues alguna fuerza eventual, como por ejemplo pues un sismo o un movimiento telúrico. Y lo segundo, que es lo más importante, digamos, para el análisis que voy a hacer, es que hubo, digamos, se menciona lo relativo a la disminución de los costos de construcción de este complejo residencial y los mismos no se ajustaban a la demanda de seguridad que se tenía. A ver, esto lo menciona pues el juzgado, tanto el acuo como el adcuen. Sin embargo, no va a ser el factor primordial, ¿cierto?, para llegar a ese fallo. Sí se tuvo en cuenta, lógicamente, pues esta disminución de costos, pero esto no es lo fundamental ni lo clave para determinar la responsabilidad de estas personas que resultaron pues condenadas por el delito. Y posteriormente se hace la acción de indemnización de perjuicios causados a un grupo. Eso también es importante porque se probó que hubo diferencias entre lo que estaba especificado en el diseño y lo que se construyó. Es decir, que lo que se llevó a la curaduría realmente no fue lo que terminaron diseñando. Por eso también se determina la responsabilidad del Estado, porque los curadores, que son unos funcionarios públicos, no cumplieron efectivamente su deber, porque los curadores son los encargados de vigilar este tipo de cosas y de autorizar las licencias. Y lo segundo es que se dio un problema en una fuente de agua en profundidad, que esto empezó a lavar todo el material y el constructor pues decidió simplemente rellenar el hueco, taparlo y no llegó a la profundidad especificada y por eso es que este no podía levantar su propia carga. Es decir, como no tenía una buena base, esto hizo que se empezara pues a dañar todo el material, se fuese pues sí, disminuyendo todo y siempre se sentía, mencionan pues los propietarios y los habitantes que se sentía bastante incómodo pues caminar porque se sentía que se movía mucho. También es importante aquí mencionar que la Universidad de los Andes fue la que hizo todo el análisis pericial en este caso y fue el que llegó a la conclusión de que, digamos, esta empresa no cumplió con lo requerido, no cumplió con la normatividad específica
para todos los proyectos inmobiliarios de acuerdo pues al número de habitaciones que ellos iban a tener. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.